Hola, buenas tardes. Otra vez en este espacio que organiza Cinemateca Boliviana, en este ciclo tan especial, Los Tesoros de Cinemateca, que cuenta con el apoyo de la Embajada de Francia en Bolivia y que ha permitido que tengamos una programación virtual de grandes títulos de películas bolivianas y francesas, clásicos que han sido puestos a disposición de nuestros espectadores, aprovechando estas nuevas pantallas que la pandemia nos ha permitido descubrir y apropiarnos. En esta oportunidad conversaremos sobre la película que ha estado a disposición de ustedes durante estos días de manera gratuita, que es Chuquiago, del director Antonio Eguino, una película de 1977. Para hablar de esto hemos invitado a una persona muy especial para nosotros, una invitada también importante dentro de nuestro ciclo, primero porque ella dará su voz desde Valparaíso, en Chile, donde trabaja justamente con sus estudiantes, con Chuquiago de Antonio Eguino, en la Universidad Pontificia, Católica Pontificia de Valparaíso. Mónica González García, doctora en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad de California, en Berkeley, se desempeña como profesora asociada del Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y ha trabajado en diferentes universidades y espacios educativos. Ella ahora compartirá con nosotros algo de los criterios que tenemos sobre Chuquiago. Soy Claudio Sánchez y les doy la bienvenida a este espacio. Mónica, encantado de poder conversar contigo una vez más. Muchas gracias. Claudio, muchas gracias a ti por la invitación. Para mí es un honor poder hablar de esta película que conversamos mucho de esta película con nuestros estudiantes en la universidad. Esto es en el marco de un curso sobre los nuevos cines latinoamericanos. Entonces, bueno, nos detenemos en Chuquiago y en Pueblo Chico, las dos primeras películas de Antonio Guino. Así que para mí es un honor poder hablar desde Chile y de las impresiones que hemos compartido con nuestros estudiantes sobre, digamos, este cine que es tan importante para nuestra identidad y para nuestra cultura. Me parece muy importante hacer un paréntesis que en tono de homenaje, ahora que hablas de los nuevos cines Ujú, latinoamericanos, es pertinente recordar a Pino Solanas, que nos ujú. ha dejado hace muy poquitos días y que por supuesto es una figura fundamental de este nuevo cine latinoamericano. Exacto, Eguino forma también. parte de esta generación tan importante y aunque usted no lo crea, no es una película que tiene una relevancia únicamente para el país, Ujú. sino que es un material de estudio en muchos niveles y en distintos escenarios, en distintos lugares, no solo de nuestra América, sino por supuesto de otros países y otras latitudes. Para empezar, a mí me parece importante llegar a este párrafo que escribe Luis Espinal Camps, el crítico de cine más importante, que formará parte del equipo de Chuquiago, porque siento que Chuquiago es una película que tiene magia, es una película que reúne en un momento especial a una camada de profesionales única e irrepetible en el cine boliviano. Me parece que más adelante, quizás Cuestión de Fe de Marcos Loaiza tenga estas características, pero en los 70 en Bolivia, Chuquiago es esa película mágica. Luis Ujú. Espinal decía algo así de lo que vamos a leer textualmente. Chuquiago parte de una idea plástica. La hondonada de La Paz, con su fuerte desnivel geográfico, estratifica también socialmente a los habitantes de la ciudad. Arriba, en el alto, estamos todavía a nivel altiplánico. Abajo, en Calacoto, se llega a nivel de cabecera de valle. La cinta empieza arriba, con Isico, el niño cuya obsesión será bajar a la ciudad. Por esto, la trayectoria de la película será un descenso continuo. Esa es una muy buena manera de empezar Ujú. a pensar, Chuquian. Mónica, te Sí, escuchamos. Adelante.
Sí, justamente como esta película la vemos y la comentamos en el contexto de los nuevos cines latinoamericanos, creo que hay dos películas que anteceden a Chuquiago que tienen mucho que ver con esta intención de hacer un homenaje a ciertas ciudades, pero que es al mismo tiempo un homenaje a un retrato urbano crítico, ¿no? Que es lo que está presente en Chuquiago, como sabemos bien. Me gustaría mencionar dos películas que creo que dialogan muy bien con esta tradición, que son Río 40 grados, de Nelson Pereira dos Santos, una película brasileña del año 55. Y bueno, se dice que de alguna manera Nelson Pereira dos Santos también inaugura estas nuevas películas con un posicionamiento político identitario y que además intenta representar objetos nacionales, ¿no? Principalmente de alguna manera también inaugura estos homenajes latinoamericanos, homenajes críticos a ciudades, y está situada en Río de Janeiro, por supuesto. La película está narrada, digamos, a partir de los niños de favela que bajan de los cerros de las favelas de Río de Janeiro para vender maní, y entonces estos niños nos llevan por los lugares más turísticos de la ciudad. Y hay que pensar que también en 1955 Río todavía es la capital de Brasil y además ya está consagrado internacionalmente como destino turístico, tropical, exótico, digamos, para los públicos europeos y estadounidenses. Entonces, es un retrato muy crítico en un momento en que los gobiernos pretendían exportar una imagen muy higienizada de la ciudad. Otra película que también me parece interesante para pensar Chuquiago en contexto latinoamericano es Valparaíso, mi amor, ¿no? Y no porque es sí, Valparaíso, mi amor, un clásico del ya cine chileno, latinoamericano, dirigido por Aldo Francia, quien fuera fundador del Festival de Viña del Mar el año 67, que es el espacio emblemático de la reunión de los cineastas y del cine latinoamericano que va a dar origen a lo que después sería el Festival de Cine de La Habana. Mónica, te nos cortaste cuando empezábamos a hablar justamente de Valparaíso, mi amor. Sigamos. Ya, sí, bueno, en Valparaíso, mi amor, también tenemos a unos niños, ¿no? La historia sigue a unos niños que son, en Chile, en lugar de favelas se habla de poblaciones callampa, y estos niños también viven en cerros, en los cerros de Valparaíso, y la película los sigue en sus paseos por la ciudad, pero a diferencia de Río 40 grados, los niños no nos llevan a los lugares turísticos, sino que nos llevan a los lugares marginales, porque nos llevan a esos lugares donde están funcionando ciertas economías informales que los atraen a ellos. Entonces, esos son los lugares a donde nos llevan, porque son, en el fondo, lo que nos muestra, los quiere mostrar el director es la vulnerabilidad de estos niños que están a punto, digamos, de entrar en esas economías informales que tienen que ver muchas veces con el crimen y la prostitución. Entonces, también es un retrato bastante crítico, pero en ese contexto Chuquiago tiene muchas diferencias, creo, porque al tratarse de una película episódica, no es el caso de las anteriores, ¿no? Las anteriores entretejen las historias, pero lo que hace Chuquiago es detenerse en los personajes. Entonces creo que eso permite que uno tenga acceso como a un análisis psicológico de la ciudad a través de lo que muestran sus personajes, los personajes que escoge el equipo, digamos, que hace esta película para hacernos este gran retrato urbano de La Paz de mediados de los años 70. Esta es una película que marca una diferencia entre lo que se denomina el cine urgente y el cine posible. Ujú. Hay una división al interior del grupo Ucamau que da lugar a justamente el grupo Ucamau con Jorge Sanginés en el exilio y Ucamau Limitada como productora que trabaja en La Paz. Ahí se reúnen Antonio Eguino, Oscar Soria, que había sido el guionista de muchas de las películas de Sanginés. Paolo Agassi ya se encuentra en La Paz trabajando en la productora de Ucamau.
Y entonces lo que sucede es que se hace este retrato de la ciudad a partir de estos 4 personajes. Lo has dicho muy bien, Mónica, es una película episódica, lo plantea Espinal en este principio de la llegada del niño a la ciudad de La Paz y verla hacia abajo en todo su desnivel. Hay un cartel de cine que lo hacen en Cuba, en el ICAIC, para Chuquiago, que es diferente al cartel promocional que se utilizaba en el estreno en La Paz del 77, y es quizás lo más simbólico y lo más interesante porque es una parapita, es un cargador que tiene la ciudad a sus espaldas. Es esta manera de representar, tener la ciudad en uno, no solo verla, sino llevarla en uno mismo. También algo muy importante dentro de la película de Guino. Me gusta esta posibilidad de ingresar a cada una de las historias, pero por supuesto nos demoraría mucho más tiempo y le quitaríamos al espectador la posibilidad de disfrutar por sí mismo esta experiencia de ingresar a una ciudad que, así como en Río 40 grados o en Valparaíso, mi amor, es el ejercicio cómplice que el director hace con el espectador, de ingresar a la ciudad, ¿no? La película va a tocar estos 4 personajes, importantes cada uno de ellos, importantes para la época e importantes para entender no solo la ciudad, sino una sociedad del final de los años 70, del final de la dictadura más larga, la de Banzer, que es el septenio de 7 años, que va a dar lugar a una democracia muy chiquita, una primavera democrática que después se interrumpe en el 80. Guino va a dejar para la historia la película más vista del cine nacional, la película más comentada de todos los tiempos. Entonces se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, Mónica, si tú tienes algo que decir Sí. ahora. Bueno, sí, hay muchas cosas que comentamos, ¿no? En el contexto de nuestras clases, pero tú al principio también decías que es una película importante no solo para la audiencia boliviana, y yo quería señalar un poco por qué, ¿no? Porque siento que los cines o los cines de esta generación, ¿no? Los nuevos cines latinoamericanos, tienen la capacidad de hacer estos retratos, ¿no? Que son retratos que pueden ser muy locales, pero justamente creo que tienen la capacidad de interpelarnos a todos los latinoamericanos, porque se trata de realidades que nosotros podemos identificar también en nuestros propios espacios, ¿no? Nuestros espacios geográficos. Y creo que esa es como la magia que tiene Chuquiago, ¿no? Que puede incluso emocionar e interpelar a espectadores de otras nacionalidades, porque en el caso de los latinoamericanos, creo que muchas ciudades latinoamericanas tienen hasta el día de hoy este drama de las desigualdades, que es algo que está muy bien representado por esta película y que son el legado que tenemos de las herencias coloniales que compartimos todos, ¿no? Esta herencia histórica que tenemos y de las que lamentablemente todavía no nos hemos hecho cargo. Entonces, por eso Chuquiago es una película capaz de interpelar a muchos, ¿no? Especialmente creo al público latinoamericano, porque es algo que todos podemos reconocer esas desigualdades y también la impotencia y la frustración que siente, por ejemplo, Patricia al final, bueno, ahí creo que podemos tener interpretaciones, ¿no? Yo siento que ella se da cuenta que su opción no ha sido la más idónea, ¿no? Entonces es la manera como yo veo un poco esas dudas y esos como cuestionamientos de conciencia que ella tiene al final también. El empleado público, el burócrata, interpretado por Carloncho, también hace una crítica importante a la política de la época, y si bien podría parecer algo del pasado, es algo muy presente, sobre todo en estas ciudades que acogen los poderes políticos. Lo planteabas ya cuando pensábamos en el Río de los años 50 como capital del Brasil. Por supuesto que también hay estas castas parasitarias del Estado que difícilmente son retratadas de un modo tan agudo como lo hace Guino en este capítulo, o como lo podría hacer Tomás Gutiérrez Alea en La muerte de un burócrata, por ejemplo, aquella famosa película cubana. La película de Guino dialoga con una época no solo social, sino cinematográfica.
Es un momento en el que el cine latinoamericano está hablándose, está generando un discurso. Y es por eso que podemos encontrar, sin muchas dificultades, puntos de coincidencia, más allá de nuestra historia común, sino que hay una visión sobre el cine y sobre lo que se representa en el cine, que nos permite justamente ahora, ya en lo que es el futuro, pensar esto como un cuerpo total de estudio, que también nos resulta importante a la hora de pensar un cineclub, no limitarse a una película, a lo que se está diciendo sobre esto, sino a entender un universo cinematográfico muy particular, muy único, un universo que, por supuesto, tiene a América Latina como región, como espacio de creación, independientemente incluso de las banderas. Ujú. Lo decías muy bien, Mónica. Hay una, sí, sí me escucha y estamos con algunos detalles Te técnicos que, escuchamos. bueno, creo que igual no van a impedir el diálogo. Pero sí, también quería señalar respecto de Chuquiago una característica muy admirable, creo, en la creación y en la puesta como en la estructura de la historia. Y tiene que ver que aunque la película tiene la capacidad de entrar y detenerse en la vida de estos cuatro personajes y entrar en la psicología de ellos, sin embargo, no resultan episodios inconexos entre sí, ¿no? Y creo que en eso siempre está, digamos, la presencia de la ciudad como telón de fondo, y creo que tiene que ver también con esa leyenda que aparece al inicio de la película, ¿no? Con la etimología de la ciudad de Chuquiago como un espacio eterno, ¿no? Entonces creo que esa presencia constante está allí siempre a lo largo de toda la historia, ¿no? De los cuatro episodios que tenemos, que nosotros podemos ver. Y creo que hay otro elemento muy importante, que es también el elemento que le da la unidad a la película, y a mí me parece que ahí también está la presencia de Alberto Villalpando, ¿no? Y su leitmotiv musical, que siempre lo vemos, digamos, ya sea para caracterizar a los personajes o para dar el tono afectivo de ciertas escenas, ¿no? Y está este leitmotiv que, por ejemplo, cuando llega Isiko a La Paz, está solamente ejecutado con vientos, no con instrumentos de vientos andinos. Entonces ya nos sugiere, digamos, que es un personaje, cuál es la etnia de este personaje, pero al mismo tiempo creo que esos vientos nos sugieren la fragilidad, ¿no? Del personaje Isiko y la vulnerabilidad que después vamos a ver en la historia de él, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando aparece Johnny, ¿no? Johnny en escena es representado por el mismo leitmotiv musical, pero esta vez ejecutado por guitarra y charango, ¿no? Y es una pugna, ¿no? Es una suerte de dialéctica entre el instrumento, digamos, del colonizador y del colonizado, que creo que también sugiere muy bien el dilema de Johnny, ¿no? Entonces creo que también el leitmotiv musical juega un papel muy importante para dar unidad a las historias, pero al mismo tiempo para especificar y caracterizar los dilemas de cada personaje, ¿no? Y lo último que señalo respecto a este leitmotiv, ¿no? Es que cuando en una de las escenas más tensas, ¿no? De la historia de Patricia, que es cuando Patricia está en esta reunión en la universidad y llega la policía y rodea la universidad, nuevamente está presente el leitmotiv musical, pero esta vez con un tono marcial. Entonces, en cada momento este leitmotiv nos da la unidad, digamos, nosotros identificamos ese leitmotiv con la ciudad, pero al mismo tiempo cada ejecución individual nos habla del dilema del personaje y de las características de ese personaje. Y creo que eso es algo que está muy bien logrado, digamos, en términos de aportar a la narración de la historia que se quiere contar. Podríamos empezar sencillamente con el nombre de la película, de nombrarla así en su forma original, Tiago, y no llamarla La Paz. Uh -huh. Ahí también hay un gesto fundamental de lo que es esta ciudad, de lo que se quiere decir en esta contradicción absoluta y resuelta hasta ahora entre querer ser de la ciudad
y la imposibilidad de serlo, porque esto también es una imposición sobre uno y no así una aspiración. Entonces, que la película se llame Chuquiago sugiere ya mucho más de lo que uno puede imaginar. Es muy importante lo que sugieres, lo que dices cuando hablas del leitmotiv musical. Me encanta que lo hubieras comentado, me parece muy, muy importante. Villalpando es uno de los creadores musicales más importantes de Bolivia, no solo para el cine, sino para la música en general, la música contemporánea boliviana surge con él, nace con él. Y es definitivamente también urgente cuando uno ve una película ir más allá de lo que se dice en el discurso, sino llegar a los elementos que componen y complementan toda esta narrativa. Definitivamente, Chuquiago nos provoca muchas lecturas, nos invita una y mil veces a replantearnos el lugar en el que estamos, esta ciudad que acoge, esta ciudad que además no entra en el clásico drama, sino que sugiere algo que es difícil en el cine de esa época, y es el humor. La película tiene un humor muy, muy particular, está jugando muchas veces con tomarle el pelo al poder, con jugar con el poder, con la representación del poder, y eso tiene un asunto muy, muy especial. Quizás la que se toma más en serio la vida sea justamente Patricia, y por eso ese final tan ambiguo del que me hablas, que da lugar a muchas más interpretaciones. Ujú. Pero el resto de los personajes, y Zico con su inocencia, tiene otra forma de humor, no de chiste, sino de humor en su relación social. Carloncho, ni qué decir, y por supuesto Johnny, que en su drama también esconde un juego particular de querer ser el personaje de una película, como Tony Manero también, la famosa película chilena tan importante, ¿no? Uno piensa en Tony Manero ahora y olvida algunos referentes preexistentes dentro del cine latinoamericano, que no es que no hubieran existido, sino que por el tiempo o por nuestra ausencia de diálogo actual como dificultad de la distribución hace que olvidemos o que perdamos el sentido, ¿no? Sí, ya que mencionas a Tony Manero, ¿no? Y a otros referentes del cine latinoamericano, creo que también podemos establecer un cierto paralelo con una película que se había estrenado el año 76, otra película brasileña de Bruno Barreto, ¿no? Doña Flor y sus dos maridos, porque creo que ahí también está presente ese tropo, ¿no? Ese tropo que también se empieza a delimitar en el cine, que es como el tropo del pícaro, ¿no? Y aquí me parece que el tratamiento que tiene la historia de Carloncho tiene todo que ver con eso de la muerte del pícaro, ¿no? Entonces, el pícaro, por muy sinvergüenza que sea, es un personaje que provoca cierta empatía, ¿no? Provoca también esa posibilidad de entrar y ver el mundo, tal como decías tú, con humor. Entonces, creo que allí también hay tal vez un diálogo, puede que sea un diálogo implícito este tropo del pícaro que se hizo también bastante famoso en su época, la película de Bruno Barreto, ¿no? Claro que sí. Obra cumbre del cine boliviano, Chuquiago de Antonio Eguino, forma parte de esta selección de películas que son parte del programa Tesoros de Cinemateca. Ha sido un gusto, Mónica, conversar contigo. Realmente siento que no me he equivocado cuando te he invitado a participar de este diálogo. Si quieres aportar con algo más, algo que quieras decir, algo que sientas que nos ha faltado. Gracias. No, yo te agradezco a ti la invitación. Como te decía, para mí esta es una película fundamental en el cine latinoamericano. Vamos a seguir hablando de ella por mucho tiempo. Y tal vez solo para terminar, ¿no? Yo recuerdo que hay como mencionabas tú, esta suerte de distinción que se estableció entre el cine más revolucionario y el cine posible, ¿no? Que es el cine que de hecho se siguió haciendo durante las dictaduras, ¿no?
Pero también hay algo que dice Julio García Espinosa, ¿no? El cubano, el cineasta cubano, en su manifiesto por un cine imperfecto del año 69, y cuando García Espinosa define el cine imperfecto, ¿no? Él dice, es el cine que no muestra la solución de los problemas, sino que muestra ese proceso, ese dilema, esa reflexión que tienen ciertos personajes, porque la solución o la reflexión final queda en los espectadores. Y en ese sentido creo que Chuquiago es una película que tiene todo que ver con esta propuesta de cine que está planteando Julio García Espinosa. No es un cine que muestre la solución, sino que es un cine que espera remover las conciencias de los espectadores para que ellos y ellas después piensen, reflexionen y eventualmente tomen una acción respecto a lo que ven, ¿no? En este caso, las desigualdades. Así es, me parece muy importante el final de esta charla, lo que nos dices de la invitación a la reflexión en los espectadores a partir de una película. Por eso mismo, seleccionada en este grupo de obras tan particulares, se encuentra Chuquiago de Eguino, una película que, como planteaba en el principio, tiene algo de magia, porque reúne a una camada de realizadores, de creativos, pero también a un momento de la sociedad paceña boliviana importante, de un momento crucial como es el final de la dictadura, que dan a luz un producto muy vivo todavía, un clásico. Chuquiago es un clásico, nos permite seguir desarrollando ideas, nos habla continuamente de lo que somos, es el espejo en el que nos enfrentamos y en el que nos encontramos. Y por supuesto es un placer enorme poder compartir con mayores públicos esta película. Hemos compartido con Mónica González desde Valparaíso esta conversación sobre Antonio Eguino y Chuquiago, la película que forma parte de Tesoros de la Cinemateca, un proyecto gestionado por Fundación Cinemateca Boliviana con el apoyo de la Embajada de Francia en Bolivia. Soy Claudio Sánchez y será hasta la próxima semana. Mónica, muchas gracias por tu Un gusto. tiempo y hasta cualquier momento. Nos vemos. Chao, chao.